Continuamos con nuestro catecismo para adultos de San Pío X. La semana pasada les había hablado de algunas grandes verdades de nuestra fe. Esta vez les voy a hablar de algunas verdades que son más bien de orden un poco filosófico, pero que están muy ligadas a la fe, y sabemos que muchos de los errores modernistas de nuestra época esos errores están fundamentados en errores filosóficos. Entonces hay que tener ciertas nociones de una filosofía sana, cristiana, que nos pueden ayudar. Esto pues no es exhaustivo, pero son nociones generales que quise añadir a las fórmulas de San Pío X. Entonces, los objetos naturales de nuestras facultades humanas, que mucha gente no piensa en eso, pero es muy importante. Cada una de nuestras facultades tiene un objeto natural que Dios le ha asignado. Entonces, la inteligencia, la voluntad, tiene un objeto, y hay que saber cómo funciona nuestra inteligencia, cómo funciona nuestra voluntad. Entonces, ¿cuál es el objeto de la inteligencia? Es la verdad. La verdad, y en primer lugar la verdad divina, porque Dios nos dio una inteligencia para que tuviera como objeto la verdad, pero sobre todo su verdad divina. Y Él mismo, que es la verdad suprema, Dios es la verdad suprema. Entonces, el primer objeto para el cual fue creada nuestra inteligencia fue para conocer a Dios, que es verdad suprema. El objeto de la voluntad es el bien. O sea, en todas las cosas, cuando queremos algo, lo hacemos bajo razón de bien. Así como en todas las cosas que conocemos, las conocemos porque son una verdad. Entonces eso no se puede desligar ni de nuestra inteligencia ni de nuestra voluntad. Es imposible, porque es sujeto natural. Así como un cuchillo es hecho para cortar, así como un coche es hecho para transportar, así no tenemos la inteligencia que está hecha para la verdad, y nuestra voluntad está hecha para querer el bien, sobre todo el bien supremo, que es Dios. Y entonces el gran desorden de nuestra época es que se ha hecho que la inteligencia busque el error, que acepte el error, que acepte la mentira como si fuera su objeto, pero eso es falso. La inteligencia está hecha para la verdad, y nuestra voluntad para el bien, no para el mal. Así, cuando alguien quiere el mal, está haciendo un acto que es monstruoso, porque no es el plan de Dios. Y se puede hablar también de otros sentimientos que puede tener el hombre, pero Santo Tomás los resume en dos: el apetito irascible y el apetito concupiscible. El apetito irascible resume todos esos sentimientos que tenemos cuando tenemos cosas difíciles que hacer, con las cuales se necesita un esfuerzo. Entonces, ese apetito irascible que Dios nos dio está hecho para buscar los bienes que son sensibles, pero difíciles, que son arduos. Entonces, ese apetito irascible está orientado a esas cosas. Debemos orientar nuestro apetito irascible no para hacer cosas malas, sino para buscar cosas buenas que son difíciles. Entonces, hay personas que orientan su apetito irascible para buscar satisfacer sus pasiones o sus gustos desordenados, pero están desviando su apetito a algo que está mal. De la misma manera, el apetito concupiscible es esa facultad que tenemos de buscar los bienes sensibles que son agradables. No todo bien sensible, agradable, es algo malo. Hay cosas que Dios nos dio a veces que son bellas, que son buenas, que son
incluso la comida, ¿verdad? A veces Dios nos dio fruta, comida que es sabrosa, que es buena, pero es para facilitarnos nuestra alimentación, la necesitamos. Entonces, es el apetito concupiscible, busca esas cosas que nos gustan, pero que normalmente son buenas, no el exceso, no las cosas agradables que son malas. Así que usando la inteligencia podemos distinguir cuando un bien sensible, un bien agradable está fuera de lugar o es malo, entonces debemos rechazarlo. Así que en muchas cosas, no todo lo que nos gusta forzosamente es algo bueno. Para eso tenemos la moral cristiana que nos orienta. Después están las consecuencias del pecado original. Pocos hablan de eso, y sobre todo hoy que en la Iglesia del Concilio Vaticano II se ha distorsionado mucho eso, como pretendiendo que el hombre es bueno de nacimiento. Se ignora mucho el pecado original y las consecuencias. Esas consecuencias son como una enfermedad que todos tenemos a varios niveles en nuestra vida, en nuestras facultades, y debemos darnos cuenta qué es lo que tenemos que está mal para poderlo corregir, para poderlo neutralizar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado original en nuestra alma? Pues el pecado original en sí mismo, como tal, que comporta la pérdida de la gracia y que nos ha sido perdonado el día del bautismo. El día del bautismo hemos sido, ese pecado, esa mancha y esa pérdida de la gracia, pues ha sido restaurada con el bautismo, pero de todos modos el bautismo no suprime todos los efectos del pecado original. Por ejemplo, en la inteligencia todos tenemos la herida de la ignorancia. Por más que creamos saber mucho, siempre tendremos alguna ignorancia de algo, o de algo que nos es necesario, de algo que necesitamos para ser buenos, para salvarnos. Entonces debemos ser conscientes de nuestra ignorancia. Dios creó a Adán y él no tenía ignorancia, él sabía, sin haber estudiado, sabía muchas cosas sobre todo el orden de la creación. Nosotros debemos constantemente luchar contra la ignorancia, por eso les damos lectura, debemos estudiar nuestra religión, conocerla mejor cada día, y nunca lograremos suficientemente conocerla. La herida en la voluntad, que es la herida de la malicia, en latín es vulnus malitiae. Esta herida de la malicia, todos nacemos con ella, todos tenemos una inclinación al mal, todos de alguna manera somos un poco orgullosos, un poquito egoístas, etcétera, quienes más, quienes menos, pero ya desde niños se puede constatar, en los niños se ve a veces de una manera espontánea esa tendencia al egoísmo, o a la voluntad propia, o a la desobediencia. Entonces eso ya es de nacimiento, no es algo pero si esa tendencia se neutraliza, ¿cómo se neutraliza? Pues primero recibiendo los sacramentos, después instruyendo a los niños, educándolos correctamente. Esos niños van a neutralizar esa tendencia a la malicia que todos tenemos. Y nosotros también como adultos pues tenemos que luchar constantemente, porque tenemos movimientos de malicia de vez en cuando o a veces más frecuentemente, y debemos neutralizar nuestra malicia. A veces la tendencia no es todavía el pecado, es simplemente que tenemos esa predisposición a hacer el mal, pero no es forzosamente que hemos ya pecado, es cuando aceptamos el mal que hay pecado. Pero si somos precavidos, vamos a tratar de no caer en esas tentaciones
porque nos conocemos nuestros defectos y vamos a tratar de no caer en la tendencia de nuestra malicia. Después, en el apetito irascible, como decía anteriormente, es la tendencia a ser débiles. Por ejemplo, a veces tenemos algún deber que hacer y tenemos pereza o tenemos falta de ganas de hacer algo que es nuestro deber. Eso ya también nacemos con eso. Por eso la vida cristiana consiste siempre en luchar constantemente contra esas tendencias malas, esas tendencias del apetito irascible, que es a la debilidad o incluso al exceso, ¿verdad? Hay personas que caen en el exceso, sería los iracundos, ¿no? Las personas que se enojan sin razón o excesivamente. Entonces debemos conocernos y decir, bueno, yo tengo esta tendencia, voy a tratar de neutralizarla con la oración, con la penitencia, con todos los medios que la Iglesia Católica pone a nuestra disposición. Después está el apetito concupiscible, que les decía que es el apetito que se dirige a las cosas agradables, a las cosas que nos gustan. No todas son forzosamente malas, hay cosas que son agradables, que son buenas. Entonces debemos temperar este apetito. Es una herida también porque buscamos el exceso en estos placeres. De alguna manera a veces queremos tener el exceso. Por ejemplo, alguien que quiere comer, a veces come de más sin necesidad y ya está lleno y ya es un exceso, es gula. Entonces está siguiendo simplemente el placer sin ver que Dios puso a nuestra disposición cosas buenas, pero simplemente para que sean para nuestro bien. Pero una vez que nuestro bien está cumplido, pues no debemos añadir más. Y ya si no se vuelve un exceso, por ejemplo en el comer sería la gula. Hay otros efectos también del pecado original, por ejemplo en nuestro cuerpo, que es la fragilidad, el cansancio, las enfermedades y finalmente la muerte. Esas cosas no son pecado, pero debemos ser conscientes que vienen del pecado, que el pecado original. Y antes eran concebidas como un puro castigo de Dios por el pecado original, pero después de la venida de Jesucristo, Dios quiso que esas miserias de la fragilidad humana sean un medio para salvarnos, para hacer méritos, y Jesús tomó eso en su cruz y lo sublimó de manera que esas miserias corporales son un medio de santificación, a la cual se le llama la cruz. Entonces, y después el último consecuencia del pecado original, pues es el peligro de perdernos, el peligro de condenarse. Que mientras estamos en esta vida, todos estamos expuestos a este peligro, todos podríamos perdernos si no somos fieles, si no somos vigilantes. Debemos tener conciencia de ese peligro y luchar para salvarnos todos los días de nuestra vida. Es una lucha que no terminará hasta la hora de nuestra muerte. Entonces, este peligro de perdición es algo importante, que hay que tener conciencia, que mucha gente ya no la tiene, de la conciencia de que todos podemos condenarnos y que así voluntariamente, porque de alguna manera pecamos o no queremos corregirnos. Después está la jerarquía de los valores. Es algo que hoy casi nadie tiene claro, que es los grados fundamentales de la perfección de las cosas. Hay cosas que son más importantes que otras, hay cosas que son más perfectas que otras, hay cosas que son de mayor valor. Entonces aquí hay 6 grados. Es la manera que yo lo expuse en este pequeño librito, pequeño tratado,
Entonces, los primeros son los bienes sobrenaturales increados, los bienes que Dios, o sea, esos que siempre han existido y que finalmente es simplemente Dios, la sustancia divina y sus perfecciones divinas. Esos son los bienes mayores, los más grandes, o el bien supremo que es Dios. Es lo más importante que hay. Fuera de eso, todo es secundario. Así que tengamos siempre presente que Dios es antes que todo. Segundos, los bienes sobrenaturales creados. Son todas las obras que obras de gracia realizadas por Dios entre nosotros. Todo lo que es la obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos transmite la vida sobrenatural en nuestras almas y que nos hace hijos de Dios. Esa vida de la gracia es lo más excelente que hay en el orden creado. Es lo que vale más, es lo que es más importante, es lo que hay que cuidar más, es lo que hay que considerar con más atención. Entonces, ya les había dicho en otros casos, Santo Tomás dice que un niño, un bebé que está apenas bautizado, por el hecho de tener la gracia, ya es hijo de Dios y vale más que todo el universo y todos los hombres y ángeles juntos sin la gracia. O sea que la gracia es algo de mucho valor porque nos transmite la vida de Dios misma. Es un orden superior al orden creado. A las demás cosas creadas, aunque la gracia es algo que Dios creó, pero que hace participar a su vida divina. Es algo grandioso. Después están los bienes intelectuales, ya es en el orden más natural de las cosas, que son todas las cosas de carácter razonable y propiamente humanas. Entonces un hombre racional vale más que un animal que no tiene razón. Entonces toda la actividad humana racional tiene mucho valor natural. No se compara con el valor sobrenatural, pero dentro de las cosas naturales, los bienes intelectuales son los mayores, ¿verdad? Por eso la vida de una persona vale más que la de un animal. La vida de una persona no se sacrifica como la de un animal. ¿Por qué? Porque tiene una vida intelectual, razonable y moral. Entonces, por eso no se puede eutanasiar una persona, porque tiene una vida racional. Mientras que los animales sí, porque son animales, no son racionales. Entonces, el orden intelectual y el orden animal no es el mismo nivel. Hay un nivel inmenso, entre un abismo inmenso entre los hombres y los animales. Pero después está el cuarto grado, que es los bienes del reino animal, que nosotros, el hombre, pues tiene esos dos aspectos. El hombre tiene un aspecto corporal y un aspecto espiritual. Entonces, siendo un ser intelectual, tiene al mismo tiempo una vida animal. Pero la vida intelectual del hombre está arriba de sus pasiones, de su manera de vivir animal, y eso es de esa manera que el hombre se hace más, se enriquece si sigue sus bienes intelectuales, y qué decir, bueno, de sus bienes sobrenaturales todavía más. Pero una persona equilibrada es una persona que tiene sus bienes, sus facultades intelectuales dominan sus facultades animales, sus pasiones, su vida sensitiva, mientras que los animales pues solo tienen la vida sensitiva, no tienen razón, tienen instintos, aunque unos animales puedan tener instintos más vivos que otros, pero no quiere decir que son inteligentes, simplemente que sus instintos son más potentes que otros, ¿verdad? Y después están los bienes del reino vegetal, que es la vida
que no tiene sensibilidad ni inteligencia. Esos bienes del reino vegetal son importantes en el sentido que es vida. Las vegetales viven, pero no tienen la vida animal, no tienen la vida sensitiva, menos la vida intelectual. Entonces, esa vida vegetal, pues pasa, por ejemplo, que una persona que no tiene uso de razón, que está en un estado de coma, pues se dice que está en un estado vegetativo, sí, porque no tiene uso ni de su vida sensitiva ni de su vida intelectual. Y por último están los bienes inanimados, que son todos los seres materiales sin vida, que es el último escalón de la jerarquía de valores, que es el que vale menos, pero que Dios nos ha dado todos esos bienes inanimados también para servirnos. Por ejemplo, las piedras, con la cual nosotros construimos nuestras casas, o cosas así, los metales, etcétera. El hombre se sirve de todo eso para ponerlo al servicio de su vida intelectual, y es lo que hace que el hombre pueda crecer y ayudarse en todos sus aspectos. Entonces hasta aquí llegamos en este curso de catecismo.